solo 20 minutos para exponer, entonces les encargo mucho que respeten ese tiempo y por favor que también enciendan sus cámaras a la hora de presentar. Y la LIC me va a hacer favor de calificar los primeros 2 grupos. En esta ocasión van a pasar los últimos, o sea, el grupo 7 y el grupo 8. Esos van a ser los primeros 2 grupos. Y posteriormente yo voy a evaluar los grupos, serían 5 y 6, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda con eso. ¿Todo claro? No, Stephanie, ninguna. Gracias. Yo creo que sí. Bueno, entonces creo que sí. Sí, se prepara el grupo 7 y de una vez pueden comenzar. Gracias. Y pregunta Fabi, ¿qué día va a ser el corto? Va a ser hasta que regresemos de Semana Santa. Entonces, por eso mismo también está la grabación para que ustedes la puedan escuchar. Y bueno, eso sería todo. Bien, entonces en cuanto esté preparado el grupo que le toca, comenzamos, por favor. Y sí, que ahorita vamos a presentar. Y aprovecho para decirles que la clase de que estaba programada para hoy se las voy a dar el 7 de abril cuando regresemos, ¿hoy? Está bien, gracias, Lick. Bueno, espero que ya ese día haya mejorado mucho mi internet. Solo me ayudan a confirmar si ya pueden ver mi pantalla. La lista también he comprado como 2 veces. No, todavía no la mira. Todavía no. Todavía no. Solo se ve que empezaste a compartir pantalla, Dianita, pero no se ve la presentación. Ay. No se ve. Bueno, gracias. Ahorita ya. Ya se mira. Ya se mira. Ya. En cuanto estén listos, comenzamos. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 7 del bloque endocrino y vamos a presentar la enfermedad de Addison. Siguiente, por favor. Bueno, la enfermedad de Addison también es conocida como hipocorticismo o insuficiencia corticosuprarrenal. Esta se da por la incapacidad de las glándulas suprarrenales de mantener una secreción hormonal adecuada a las demandas fisiológicas del organismo, lo que produce una destrucción lenta de las glándulas suprarrenales. Esta puede ser primaria o secundaria. En la primera de las, o terciaria, perdón, en la primera de las 3 clases. La primera, las 3 clases de esteroides suprarrenales están disminuidos debido a una hipofunción de la corteza suprarrenal, y en la secundaria hay una carencia de secreción de corticotropina, por lo que existe una deficiencia de glucocorticoides y de andrógenos, pero pocas veces de mineralocorticoides. Siguiente, por favor. Entre las causas más comunes tenemos que están las infecciones, que pueden ser granulomatosas crónicas, tuberculosas, micóticas o virales. Luego también tenemos atrofia idiopática, extirpación quirúrgica o falla metabólica de la producción hormonal. Y el VIH puede ser una causa de insuficiencia corticosuprarrenal, tanto primaria como secundaria, por varios mecanismos, afectando casi al 5% de los pacientes con SIDA. Siguiente, por favor.
La fisiopatología, la enfermedad de Addison se debe a una hipofunción del córtico suprarrenal, o sea que va a haber una incapacidad de la corteza suprarrenal para poder fabricar suficientes hormonas corticales. Cuando se daña la corteza y no produce una cantidad suficiente de hormonas, el trastorno se conoce, como había mencionado mi compañera, como una insuficiencia suprarrenal primaria. No se sabe con exactitud, pero generalmente se da una enfermedad autoinmune, o sea que el sistema inmunitario cree que la corteza suprarrenal es un elemento extraño y que debe atacarlo o destruirlo. También puede haber otras causas como la tuberculosis de las glándulas suprarrenales, que generalmente forman un síndrome poliglandular autoinmune, que generalmente pues va a ser una asociación de 2 o más enfermedades del sistema endocrino. También está la insuficiencia suprarrenal secundaria, que como ya lo habían mencionado, también la hipófisis produce una hormona llamada adrenocorticotrópica, o también ACTH, y esta estimula la corteza suprarrenal para poder producir pues, las hormonas, ¿verdad? Cuando esta se ve disminuida, pues se genera generalmente pocos glucocorticoides y andrógenos, pero en esta la producción de mineralocorticoides pues no se ve tan afectada. Y entre la sintomatología pues pueden ser muy similares, pero en la secundaria no va a haber una hiperpigmentación y hay una probabilidad menor de que se dé una deshidratación grave o se dé una disminución de la presión arterial. Entre la deficiencia de los glucocorticoides, pues generalmente se va a ver una alteración para poder mantener una glucemia normal, y la falta de la secreción de cortisol puede hacer que se sinteticen, que no se puedan sintetizar, cantidades importantes de glucosa a partir de la gluconogenia. Entonces, esto va a hacer que se aumente de forma significativa la sensibilidad de la insulina y además puede generar trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Cuando hay una ausencia de cortisol, también se sintetiza una cantidad de insuficiencia de hidratos de carbono a partir de las proteínas y se genera una hipoglucemia y va a haber una disminución de la reserva hepática de glucógeno. Entonces esto puede darnos una debilidad muscular y también puede producir una debilidad miocárdica y una deshidratación que puede reducir el gasto cardíaco, y esto puede llevar a que el paciente tenga una insuficiencia circulatoria. Con la pigmentación melánica, ¿verdad? La melanina no siempre se deposita de forma homogénea y puede producir manchas, sobre todo en zonas de piel fina, en la mucosa de los labios o en la piel delgada de los pezones. Cuando hay una disminución del cortisol, también se reduce el mecanismo normal de la retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la adenohipófisis, con lo que se va a producir una cantidad mayor de la hormona adrenocorticotropina. Entonces, esto va a hacer que se estimule más, también va a hacer que estimule la hormona estimulante de los melanocitos y esto va a causar una hiperpigmentación. La deficiencia de los mineralocorticoides, pues esta es una falta de secreción de aldosterona principalmente. Entonces va a haber una reducción en la absorción de sodio en el túbulo renal y va a dar como consecuencia una pérdida de grandes cantidades de agua y de iones sodio y cloro en la orina. Como resultado, pues va a haber un descenso del volumen extracelular. Entonces, al reducirse el líquido extracelular, también se reduce el volumen plasmático y la concentración de eritrocitos va a aumentar, lo que también esto genera un aumento en el gasto cardíaco y la presión arterial se va a ver reducida. Entonces, la pérdida de sal y agua por orina puede llegar a causar una deshidratación grave, una hipertonicidad en el plasma, una hipovolemia o una hipotensión arterial, y por último puede causar también un colapso circulatorio. En el déficit de los andrógenos suprarrenales, pues la hormona más importante es la hormona deshidroepiandrosterona, que se secreta generalmente en la glándula suprarrenal constantemente. Entonces, cuando hay una disminución de esta, pues puede haber una disminución del vello axilar y púbico, generalmente en mujeres. También puede
ocasionar una oligomenorrea, que es cuando se altera el ciclo menstrual. Generalmente este va a durar más y también puede producir una inhibición del líbido. Siguiente, por favor. Bueno, ahora con el clínico. Por favor, antes de comenzar, me dicen su nombre. El nombre de la señorita que habló anteriormente. Julia Santos. Va, Julia. Ahora continuamos con el nombre de quien va a hablar. Hola, yo soy Cristina Coronado. Gracias, Y Cristina. ya les voy a hablar sobre el cuadro clínico, pues las manifestaciones que tiene una persona que tiene enfermedad de Addison, pues presenta una clásica crisis addisoniana. Esta está determinada, como dijo Julia, ¿verdad? Por el déficit de varias hormonas a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, en relación a los glucocorticoides, está la hiperpigmentación de la piel y de ciertas mucosas. Esto es por la excesiva concentración de la molécula ACTH. Entonces, esta es la que estimula los melanocitos. Gracias por el puntero. Está súper. Y también presentan hipoglucemia. Esto ocurre generalmente cuando la persona está en una situación de estrés o ha tenido alguna intervención quirúrgica. Está también la fatiga que puede presentar una persona y la hiponatremia, que como vimos, cuando el sodio está disminuido en la sangre, la persona siente como la necesidad de comer muchas cosas saladas. Entonces es otra de las manifestaciones. En cuanto a los glucocorticoides, también están las náuseas, están los vómitos y la diarrea, pero digamos, a veces unas personas presentan diarrea y otras se van al otro extremo donde pueden presentar estreñimiento. Ahora, en relación a los mineralocorticoides, está que por la pérdida de sodio y de agua, pues una persona presenta hipotensión. Está también la taquicardia desregulada. Normalmente una persona cuando está en reposo está tranquila, ¿verdad? Pero normal, algún esfuerzo o de querer levantarse o algo mínimo, desregula totalmente la frecuencia cardíaca y empieza a desproporcionarse el sistema pues a nivel cardíaco. Y en cuanto al déficit de andrógenos, pues está también la pérdida de vello axilar, el pubiano, y la caída del cabello, y normalmente en ambos sexos pues se mira la falta de deseo sexual en ambos. No todos los síntomas se presentan en la primera visita, digamos, al médico, pero se van desarrollando y se van presentando conforme la enfermedad va avanzando. Siguiente. Yo soy Olga Sandoval. Ahora, con respecto a los métodos de diagnóstico, vamos a mencionar la prueba corta de cocitropina, que esta es un análisis que nos va a determinar la respuesta de las glándulas a la ACTH midiendo el cortisol 30 o 60 minutos después de la aplicación de la ACTH. Para que los resultados estén normales, el cortisol debe estar entre 18 y 20 microgramos por decilitro o 497 y 552 nanomoles por litro. De ahí está la determinación de cortisol y ACTH en sangre, que esta es la medición directa en sangre de la cantidad de cortisol y ACTH que el paciente va a producir por él mismo. Se va a determinar una insuficiencia suprarrenal cuando el cortisol sea menor a 3 microgramos por decilitro y la ACTH mayor a 250 nanogramos por decilitro. Con respecto a las pruebas de laboratorio, como mis compañeras ya mencionaron, pues los glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos se van a ver afectados, por lo tanto, los niveles de minerales y metabolismo de azúcar también. Por eso se mide lo que son niveles de sodio, potasio, cloro, los niveles de azúcar y la presencia de acidosis metabólica. Se mide también la neutropenia, que sucede por una disminución de cortisol y andrógenos, linfocitos, porque estos van a atacar las glándulas en caso sea por un padecimiento autoinmune, y la eosinofilia por una pérdida de la producción de esteroides endógenos. Con el caso de los test inmunológicos es de mucha importancia porque la principal causa de la enfermedad de Addison es inmunológica. Por lo tanto, el test estándar es la inmunofluorescencia indirecta, que es que mide los anticuerpos de la 17-alfa-hidroxilasa y 21-alfa-hidroxilasa porque son altamente específicos para esta enfermedad. De ahí tenemos las pruebas de imagen, que es una radiografía de tórax, en el cual se puede mostrar un corazón pequeño, una radiografía abdominal, que puede mostrar unas calcificaciones suprarrenales y la insuficiencia es por tuberculosis o por una infección micótica.
y la tomografía abdominal muestra normalidades en el tamaño de las glándulas. Si esas son pequeñas es por una atrofia idiopática y si son aumentadas es por indicativo de tuberculosis precoz o por enfermedades susceptibles al tratamiento. Como ya lo mencionaron mis compañeras, la insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria son métodos de diagnóstico diferenciales. La primaria es por una padecimiento autoinmune y la secundaria es por una insuficiente cantidad de ACTH producida. Siguiente. Y bueno, mi nombre es Diana León y en cuanto al tratamiento, este se basa en una terapia de reemplazo de hormonas para corregir los niveles de las hormonas esteroidales que no se están produciendo en el cuerpo. Así que podemos ver acá una serie de medicamentos corticosteroides como la hidrocortisona, dexametasona, y también acá soluciones como la dextrosa que tienen el fin de expandir el volumen intravascular y la solución salina que se utiliza para corregir la hipotensión y la deshidratación. Entre el tratamiento no farmacológico podemos ver que se debe de estar midiendo constantemente los niveles de electrolitos, también la densidad ósea, debido a que los problemas en los huesos son muy frecuentes en estos pacientes. Así también ellos tienen que tener una pulsera de emergencia por si pasa cualquier emergencia, ¿verdad? Y entonces acá tienen que indicar que padecen de la enfermedad de Addison y qué medicamento están tomando para que el personal de emergencia pueda saber cómo tratar al paciente. Así también un kit de emergencia. Tiene que ir con él siempre con su medicación si está en el trabajo, si se va de viaje, para prevenir cualquier situación de si, por ejemplo, se le olvidó tomarse su medicamento en la casa, pues tiene en el trabajo y así el tratamiento no se ve afectado. Y Mi nombre es Daniela Sáenz y en cuanto a las incidencias, en la gráfica 1, que es la que está al lado superior izquierdo, se puede observar el padecimiento de la enfermedad de Addison en los últimos años. En esta se muestra que el número de pacientes de sexo femenino que llegan a padecer dicha enfermedad es mayor que los pacientes de sexo masculino y se presentó una variante en el año 2020. En la segunda gráfica, que es la de barras de colorcitos, acá se muestra un aumento en el número de casos en la edad de los pacientes. Acá se observa que hay mayor prevalencia en los pacientes de 30 a 69 años, mostrando un descenso en los pacientes de 70 años en adelante. Y también se puede observar que la enfermedad es poco usual en niños de 0 a 9 años. Y la tercera gráfica, que es la redonda, se muestran las estadísticas por departamento. Según las incidencias de los casos, la enfermedad es más prevalente en el departamento de Guatemala, donde se registra mayor porcentaje de casos, seguido del departamento de Zacatepeques y Chimaltenango. Y también se muestra en una parte de otros que son departamentos donde hay menor de 10 casos en los últimos 3 años. Estos son San Marcos, Totonicapán, Izabal, Santa Rosa, Jutiapa, Xochitepeques, Quiché y Baja Verapaz. Siguiente, por favor. Bueno, empezamos con el análisis del caso. En nuestro caso era un paciente de 53 años de género masculino. El motivo de la consulta fue que el paciente presentó 10 episodios de náusea y vómitos con 3 días de evolución. En la historia de la enfermedad, los pacientes refieren que el paciente presenta fatiga e irritabilidad. Además, el paciente informa que tiene tos sin moco en forma ocasional con 6 meses de evolución. Entre sus antecedentes tenemos que el paciente ya sufrió una apendicectomía y es alérgico a la penicilina y no refiere consumo de alcohol, tabaco o estupefacientes. Siguiente, por favor. Perdón. Entre el examen físico, pues tenemos que sus signos vitales, ¿verdad? La temperatura es de 38.3 grados Celsius, se encuentra pues elevada comparada con los valores normales, ¿verdad? El aumento de la temperatura generalmente pues se expresa en alguna enfermedad. La presión arterial se encuentra baja comparada con los valores normales, que sería de 78 sobre 50 milímetros de mercurio.
Esto puede ser debido al déficit de la producción de los mineralocorticoides, ya que al producirse una deshidratación y una hipovolemia puede dar lugar a una tensión arterial baja. La frecuencia cardíaca pues se ve aumentada, 124 latidos por minuto comparado con los valores normales. Esta pues se puede ver alterada por la ausencia de la secreción de los iones potasio y los iones hidrógeno que normalmente se intercambian por el sodio cuando este se reabsorbe. Entonces, si se reduce el líquido extracelular, también se puede reducir el volumen plasmático y la concentración de los eritrocitos pues aumenta y eso también puede aumentar el gasto cardíaco. La respiración pues la tenemos disminuida, 18 respiraciones por minuto. Pues aquí tenemos una, al tener una presión arterial baja, pues no se da una, una cantidad de oxígeno adecuada a los tejidos, ¿verdad? Entonces esto puede verse ahí. Y también la saturación de oxígeno, pues es de 97% con cánula. La cánula, pues son unos tubos, ¿verdad? Que se ingresan por las fosas nasales con la finalidad de ayudar y proveer oxígeno, ¿verdad? Para poder aumentar la saturación de oxígeno en los tejidos. De forma general, pues el paciente se encuentra letárgico, que es que se encuentra como somnoliento, en regular estado, postrado en cama, con náuseas, vómitos y diarrea. La cabeza, sus pupilas son isocóricas, son reactivas, movimientos extraoculares intactos, su cuello es móvil, no se aprecian masas, el tórax no como muy vesicular normal, sin ruidos sobreagregados, cardiovascular, pues la taquicardia, no hay soplos notables, abdomen blando, no extendido, dolor difuso, moderado, sin signo de rebote, hay deposiciones líquidas, en sus extremidades no hay edemas, los pulsos distales palpables son de buena intensidad y la piel, pues lo más significativo es que tiene pigmentación que no es dependiente de exposición solar, entonces pues ahí hay una hiperpigmentación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora los síntomas, las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, así como la temperatura elevada, la presión baja, las náuseas, el vómito, la diarrea, la taquicardia y la hiperpigmentación, nos dan un claro indicio de que puede ser una insuficiencia suprarrenal, ¿verdad? Ahora, determinar en dónde está el fallo, si está a nivel de la glándula suprarrenal o de la hipófisis, entonces es donde vamos a seguir viendo los exámenes de laboratorio. Con los exámenes paraclínicos se le realizó un electrocardiograma y se muestra una taquicardia sinusal, que es un aumento de la frecuencia cardíaca, pero toda la función del corazón está normal. Por eso miramos que PR, QRS y QT está normal, al igual que la morfología de la onda T. El caso no presentaba ninguna imagen de este examen. La radiografía de tórax igual no revela ninguna enfermedad cardiopulmonar aguda y no presentaba tampoco imagen. Siguiente, por favor. Ahora con los exámenes de sangre. Voy a omitir el intervalo por cuestiones de tiempo. Voy a decir que los leucocitos se puede ver que están elevados con valor de 14.8 y este es un indicativo de un estado infeccioso o inflamatorio. El hematocrito está bajo con un valor de 35% y puede ser un indicativo de una anemia o por consiguiente de una elevación de leucocitos. Las plaquetas están elevadas con un valor de 465.000 por mililitro y puede ser que estén elevadas de nuevo con un proceso inflamatorio. El volumen corpuscular medio está en rango con un valor de 85, el sodio está disminuido con un valor de 124 milequivalentes por litro, y esto es debido a la alteración de la aldosterona porque la aldosterona redunda los niveles de sodio. El potasio está elevado con un valor de 5.8 milequivalentes por litro. Recordemos que el potasio es opuesto al sodio y también está regulado por la aldosterona, además de que es un indicativo de un deterioro de la filtración glomerular y de una acidosis. El cloro está por debajo del rango normal, con un valor de 95 milequivalentes por litro y también es por una alteración de la aldosterona. El bicarbonato está por debajo del rango, con un 16 milequivalentes por litro y es un indicativo de acidosis metabólica, además que la aldosterona regula los niveles plasmáticos de bicarbonato. El nitrógeno ureico está elevado con un valor de 50 miligramos por decilitro debido a una reducción de la perfusión renal y una disminución de la filtración glomerular que está provocada por una alteración de la aldosterona. La creatinina está elevada con un valor de 1.8 miligramos por decilitro.
junto con el resultado del nitrógeno ureico se forma la azotemia, que es cuando el nitrógeno ureico está mayor a 25 y la creatinina está mayor a 1.5. Esto es producto de la disminución de la filtración glomerular, que es controlada por la aldosterona. La glucosa está disminuida con un valor de 58 miligramos por decilitro, y esto es debido a una alteración del metabolismo con el cortisol, porque este es el encargado de la utilización de la glucosa periférica. El calcio está bajo con un valor de 8.2 miligramos por decilitro. Aunque la causa de esto no es claro, se cree que es por una disminución de cortisol, un exceso de la absorción de calcio intestinal y óseo, y además por una acidosis. El magnesio está en rango con un valor de 2.1 miligramos por decilitro. Los fosfatos están elevados con un valor de 8 miligramos por decilitro, cuando su valor debería estar dentro de 2.4 y 5. La relación de calcio y fosfato es inversamente proporcional, además de que es probable que su aumento sea por una disminución de la filtración glomerular nuevamente y en excreción renal de fósforo, por lo que también está regulado por la aldosterona. Ahora sí, siguiente, por favor. Con la orina, vamos a decir que la densidad está en un valor normal, con 1.021 gramos por litro. El rango normal es de 1.003 a 1.030. Los nitritos están negativos, es lo que muestra el paciente, por lo tanto se descarta una infección bacteriana. Las proteínas deben ser negativas y también lo presenta el paciente, por lo tanto se descarta una enfermedad renal. La glucosa debe ser negativa, también lo presenta el paciente, por lo tanto se descarta diabetes mellitus. Ahora con las cetonas deberían ser negativas, pero el paciente los muestra positivo. Esto recordemos que también el paciente presentó una hipoglucemia, por lo cual es de esperarse ver cetonas en sangre porque se está utilizando grasa como fuente de energía y por lo tanto se producen cuerpos cetónicos por la misma alteración del sistema de cortisol. A pesar de que los análisis realizados tienen una correlación con la enfermedad de Addison, ninguna prueba por sí sola va a confirmar la enfermedad, por lo que se podría sugerir realizar alguna prueba inmunológica como la inmunofluorescencia indirecta de la 17-alfa-hidroxilasa o 21-alfa-hidroxilasa o la prueba rápida de cocitropina que al paciente no se le realizó. Siguiente, por favor. Bueno, con los exámenes de gabinete, después de 3 meses egresado, al paciente se le realizó una tomografía axial computarizada donde a nivel torácico y lumbar, donde se evidenciaron signos compatibles con tuberculosis ósea y una hernia discal. A esta hernia se le realizó una biopsia y se vieron lesiones de reacciones granulomatosa crónica con células multinucleadas y necrosis, además que se observaron numerosos bacilos ácido resistentes con una coloración de Ciel-Nielsen, realizando un diagnóstico de una tuberculosis generalizada. El problema con la tuberculosis es que la presencia de bacilos ácido resistentes no es exclusiva o no va a descartar alguna otra enfermedad con micobacterias. Por lo que para confirmar dicha enfermedad de tuberculosis se tendría que hacer, por ejemplo, una prueba de tuberculina con el PPD, una prueba que es una prueba dérmica donde se administra el antígeno y se mide la reacción dérmica del paciente. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento de este paciente, podemos ver que es el adecuado debido a que se basa en corticosteroides y una solución de dextrosa. Pero podemos resaltar aquí que, por ejemplo, la hidrocortisona puede interferir con las determinaciones séricas de cortisol, una hormona que está en deficiencia en este caso, por lo que recomendamos suprimir este medicamento para que no exista algún sesgo o error en las mediciones de esta hormona. Así también, como mencionaron mis compañeras, este paciente padece de tuberculosis ósea también, sin embargo, no se especifica en el caso qué tratamiento está tomando, pero que sí está bajo tratamiento. Y también en el tratamiento no farmacológico de este paciente se le determina la concentración sérica de potasio. Hay una búsqueda constante de causas de desencadenantes de la crisis adrenal debido a que esta es muy peligrosa en los pacientes y también, de ser necesarios, él tiene cuidados de soporte agresivo como la ventilación, antibióticos y vasopresores. Y entre las medidas terapéuticas que recomendamos también está el kit de emergencia y la pulsera para prevenir cualquier situación de emergencia, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a la evolución y el pronóstico, como vimos en la clase anterior, para la enfermedad de Addison no hay cura. Sin embargo, este pronóstico para el paciente es bueno porque se le diagnosticó la enfermedad a tiempo y se está tratando de la manera correcta, por lo que su calidad de vida
y de supervivencia no están afectados. Sin embargo, hay que tener en cuenta la aparición de crisis suprarrenales debido a que estas sí pueden ser mortales y su supervivencia de vida sí disminuye un montón debido a las irregularidades que pasan en el organismo en estas crisis, como un shock o la disminución de la presión arterial. Y también en cuanto a la tuberculosis ósea, el pronóstico y la evolución también son muy buenas debido a que se le ha detectado a tiempo y está en tratamiento, ¿verdad? Y el éxito de este tratamiento va a depender más que todo del paciente, de que siga el tratamiento por el tiempo que el médico le haya indicado y a la dosis que éste le haya dicho. Y bueno, eso es todo. Gracias por su Bien, atención. una sola pregunta para Daniela Sáenz. ¿Cómo me explica usted que descartaron la afección renal relacionándolo con las proteínas? Daniela. Recuérdense que todos los que participan en el caso tienen que saber todo relacionado con el caso. Sí, porque la presencia de las proteínas presenta un gasto en la filtración. Entonces, por eso, no. ¿Por qué? ¿No le escuché bien? Porque la presencia de las proteínas presenta un gasto en la filtración. Entonces, las proteínas están en el rango. Un gasto en la filtración. Ajá. Entonces, no hay nada en la fisiología renal que diga que las proteínas repercuten en el gasto de filtración. Pero estas proteínas se encuentran en el rango, entonces por eso se descarta la filtración renal, la afección renal. Y estos solo son como un indicativo. Recuérdense que ya en la Fisiopato 2 vimos aparato renal y yo expliqué ampliamente lo de la presencia de proteínas en la orina. Olguín, ¿cómo puede explicarlo usted? Yo lo que encontré, Lick, fue lo mismo que dijo Daniela, que la presencia de proteínas era un indicativo de enfermedad renal. Sí, pero no es lo mismo decir presencia de proteínas ¿en dónde? En orina. Exacto. Y lo que está diciendo Daniela es el gasto de filtración. Y perdón, es que si no hay proteínas en la filtración glomerular, no hay problemas renales. Y pues el paciente no presentó, o sea, estaba en rango. No se explicó bien. Bueno, pasamos al segundo caso. Muchas gracias. No tenga pena. Pasamos con el segundo grupo. Permítame un momento. No sé si ya se ve. Ya se ve. Se mira. Ok. Ahí abren sus cámaras, por favor, así les voy viendo su nombre. ¿Podemos empezar, Lick? Sí que. Gracias. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 8 y les vamos a presentar nuestro caso clínico que es acromegalia. Siguiente. La acromegalia es una rara enfermedad que es caracterizada por el crecimiento desproporcionado del esqueleto, los tejidos blandos y los órganos internos. Estos cambios se deben al aumento de la secreción de la hormona de crecimiento que se secreta en la glándula pituitaria o también conocida como hipófisis. Esto es usualmente dado por un adenoma hipofisiario y destrucción sobre los tejidos que lo rodean.
Este crecimiento excesivo produce cambios faciales, sacrales, pero también de órganos como el hígado, el corazón, la glándula de tiroides y la piel. Estas manifestaciones ocurren lentamente a lo largo de los años, por lo cual puede retardar el diagnóstico hasta por una década. Siguiente. Los síntomas que presenta la acromegalia pueden ser variados y entre estos podemos mencionar como el dolor de cuerpo, sangre en las heces, sudoración excesiva, dolor mandibular, apnea del sueño, pero sin embargo estos no son como muy característicos de esta enfermedad, el cual sí es el crecimiento de partes sacras, como se puede observar acá en las imágenes, que hay un crecimiento excesivo de las manos, de los pies, nariz, párpados, y también de la lengua, y también es caracterizado que los dientes tienden a separarse. Siguiente, por favor. Con respecto a la fisiopatología, podemos mencionar que la producción y la secreción de la hormona de crecimiento está regulada normalmente por la hormona liberadora de crecimiento hipotalámica, la grelina, la somatostatina, y así también como otros factores nutricionales y hormonales intrahipofisiarios. Por su parte, la somatostatina, secretada por el hipotálamo, es la encargada de suprimir la secreción de la hormona del crecimiento, y esta, al unirse a sus receptores en células somatótropas, inhiben esta acción. Entonces, el receptor de la hormona del crecimiento se expresa ampliamente en todo el organismo, como se puede observar acá, como en el hígado y en el cartílago. Entonces, al unirse a la hormona de crecimiento, se induce la liberación de el IGF-1, que es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, la cual es encargada de potenciar el crecimiento de los tejidos por medio de la proliferación celular e inhibe la apoptosis. Este también tiene un efecto negativo sobre la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que el adenoma hipofisiario produce una cantidad excesiva de la hormona de crecimiento y de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, provocando el crecimiento de los tejidos, ¿verdad? Antes mencionados. Siguiente. La acromegalia está causada en un 98% de los casos por un adenoma secretor de la hormona de crecimiento que es localizado en la hipófisis, mientras que las causas extrahipofisarias son muy raras, pero también se pueden mencionar otras causas que pueden llegar a desarrollar esta patología, como lo es el síndrome hereditario asociado a acromegalia, el síndrome de McCune-Albright, la acromegalia familiar y la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, así también como el síndrome de Carney. Siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Andrea y les voy a hablar acerca del diagnóstico. Para realizar el diagnóstico se necesitan de la realización de exámenes clínicos y de gabinete. Entre los exámenes clínicos encontramos la prueba de la hormona de crecimiento sérica basal. En este análisis, cuando el resultado da concentraciones mayores a 150 nanogramos sobre mililitro en el plasma, es un signo de acromegalia. También tenemos la prueba del factor de crecimiento insulinoide tipo 1, sérico o somatomedina C. Esta prueba es muy importante debido a la constancia de este factor en sus concentraciones plasmáticas, pero entre sus inconvenientes encontramos que este factor se ve aumentado durante la pubertad y el embarazo y se ve disminuido en enfermedades como el hipotiroidismo o una diabetes mellitus mal controlada. También tenemos la prueba de sobrecarga de glucosa con determinación de la hormona de crecimiento. Este análisis cuenta con la característica que mide las concentraciones plasmáticas, tanto de la hormona del crecimiento como el factor de crecimiento insulinoide tipo 1. En el caso de la acromegalia, ambos parámetros se ven alterados. También tenemos la determinación hormonal, que consiste en hacer una medición de las concentraciones plasmáticas de hormonas como cortisol, estradiol, testosterona, y así como la hormona estimulante de tiroides y otros exámenes clínicos, entre ellos glucemia, lipidograma, calcio urinario y fosfatemia. Siguiente, por favor. Bueno, entre los exámenes de gabinete encontramos rayos X. En los rayos X se puede ver en la imagen del cráneo un engrosamiento en los huesos, así como una hipertrofia en los senos paranasales.
También tenemos una tomografía computarizada y o resonancia magnética nuclear, cuyo fin es detectar posibles crecimientos anómalos en la hifosis. También tenemos la captimetría y perimetría, que señala afectaciones del quiasma en los macroadenomas. Tomografía computarizada tóraco-abdominal, que detecta aquellos tumores en el páncreas y en el pulmón que provocan la secreción de la hormona del crecimiento. La endoscopía digestiva, que también detecta posibles tumores en el estómago que causen secreción de hormona del crecimiento. La ecografía de hígado y vías biliares, que determina el desarrollo de una posible litiasis biliar. Y la colonoscopía, que se debe hacer cada año en pacientes mayores de 50 años. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, este puede ser de 3 formas. Tratamiento quirúrgico, o también llamado hiposifoctemia, que consiste en la extirpación de los tumores hipofisiarios para poder reducir así los niveles de la hormona de crecimiento en la sangre. La radioterapia, que se utiliza para reducir el tamaño de los tumores hipofisiarios y también para reducir los niveles de la hormona de crecimiento en la sangre. Y entre el tratamiento farmacológico tenemos la sandostatina, que se comercializa con el nombre de octreotida, la ambriotida y el Somavert. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos, señor Mariscantes, y vamos a presentar el caso clínico. En la anamnesis, pues se presenta un paciente sexo masculino de 70 años de edad, cuyo motivo de la consulta refiere que hace varios meses presenta decaimiento intenso. En la historia de la enfermedad, el paciente pues indica que ha presentado parestesia en ambos miembros superiores. La parestesia pues es un hormigueo y algunos pinchazos que se sienten en brazos, pies o piernas, pero en este caso específicamente en los miembros superiores. También presenta sudoración profunda, crecimiento acelerado del cabello, así como en dedos, manos, labios y nariz. Pues en antecedentes no refiere, al igual que en perfil social. Siguiente. En los exámenes físicos tenemos los signos vitales, cuya frecuencia respiratoria es de 18 respiraciones por minuto, estando en valores normales, al igual que la frecuencia cardíaca con 78 latidos por minuto. Lo que sí presentó valores fuera de lo normal es la tensión arterial, que presentó 160 en 100 milímetros de mercurio, que se encuentra por encima de lo normal. Bien. En la revisión por sistemas, pues se hicieron varias revisiones, y entre ellas está la mucosa, que presentó que están húmedas y normocoloreadas. En el tejido subcutáneo pues no se presentó ningún filtro. En el sistema respiratorio solo se encontró un murmullo vesicular normal. En el sistema cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos y bien golpeados, no se encontraron soplos. En el abdomen, pues no se encontró dolor al momento de la palpación superficial ni profundo. Siguiente. En el sistema nervioso central, pues se encontró que el paciente estaba consciente y orientado en tiempo, espacio y persona, y tampoco se encontraron signos de focalización neurológica. En la sensibilidad, pues como ya se había mencionado, presentó hiperestesia en ambos miembros superiores profundos. En la cabeza pues se encontró que el cráneo pues estaba aumentado de tamaño, predominando el hueso frontal. En la cara se notó el aumento del grosor de los labios y la nariz, y en los miembros superiores también se encontró el aumento del tamaño de los dedos en ambas manos. Y en el sistema digestivo pues se encontró que en la boca se vio el aumento en la separación de los dientes en ambas arcadas dentales. Siguiente.
Mi nombre es Wendy Fernández y yo les voy a explicar los exámenes de laboratorio y los de imagen, ¿verdad? Entonces, dentro del examen de laboratorio se hizo un examen, sí, se hizo una hematología completa y una química sanguínea, de lo que se obtuvo un resultado de hemoglobina en valores normales. Esta se realizó como para identificar si el paciente tenía anemia o no. Se hizo una prueba de creatina que mostró valores fuera de los normales, de hecho bastante elevados. Esta prueba de creatina lo que hace es indicar que el paciente en realidad sí tiene una insuficiencia renal. Se conoce que la insuficiencia renal en realidad es una comorbilidad de la acromegalia y por esto es que se daba en realidad la sudoración difusa, ¿verdad? Por el exceso en la pérdida de agua y de las sales. Se hizo una eritrosedimentación que pues mostró también valores fuera de los normales, bastante, un poco elevados. Esto también debido a la insuficiencia renal mencionada anteriormente, pues identificada con la creatina, y también por la inflamación de las extremidades del cuerpo, ¿verdad? El aumento normal de las extremidades del cuerpo que estaban mencionando anteriormente, pues afectó la eritrosedimentación. Los valores de glucemia también se encontraron elevados. Esta prueba se hizo para identificar si el paciente era susceptible al padecimiento de diabetes, puesto que en realidad es otra de las enfermedades que están asociadas a la acromegalia. Y pues esta prueba, en realidad las pruebas químicas sirven para eso, ¿verdad? Para identificar si hay enfermedades relacionadas, aparte de esta, pues que se está identificando en el paciente. Ahora, anteriormente Andrea mencionó que la hormona de crecimiento pues era utilizada para diagnosticar si el paciente tenía o no acromegalia. El problema con esta hormona es justamente lo que ustedes están viendo, los valores se encuentran normales. El por qué los valores se encuentran normales es debido a que la hormona del crecimiento tiene una semivida bastante pequeña y y su secreción puede verse pues asociada a la dieta del paciente, al ejercicio, a la edad. Entonces, todas estas situaciones pueden afectar la secreción de la hormona del crecimiento, lo que hacen que no sea en realidad una prueba confirmatoria para el padecimiento de los pacientes, de acromegalia. Entonces, se realizaron 2 exámenes de gabinete. Se realizó un electrocardiograma y se realizó una tomografía computarizada. En el electrocardiograma se identificó que había un ritmo sinusal normal. ¿Cómo podemos nosotros identificar el ritmo sinusal? Y no sé si lo pueden ver, si pueden ver mi puntero. Pero digamos que de esta punta a la otra, nosotros estamos, aquí está. Digamos que de esta puntita, no sé si se ve mi puntero, pero vamos a tratar de dibujar. De esta puntita a esta, nosotros tenemos acá un ritmo. Entonces, si el ritmo sinusal es normal, esto se va a ir repitiendo. Y si se dan cuenta, pues es lo mismo que ¿verdad? Tenemos de igual forma el eje 90 grados. El eje 90 grados indica que el corazón está en el lugar adecuado. ¿Cómo podemos nosotros verlo a partir del electrocardiograma? Pues tenemos el segmento, este segmentito acá, que es en realidad el segmento QRS. El segmento QRS tiene que estar del lado positivo. ¿Qué quiere decir del lado positivo? Que esté para arriba. Si está para arriba, entonces el corazón está normal. Tenemos igual el segmento PR, que es el señalado acá. Este segmento en realidad tiene como un margen, ¿verdad? De 0.12 a 0.20 segundos. En este caso, pues el del paciente fue de 0.16 y no se encuentran alteraciones en el segmento ST, que es el que está marcado acá. Y bueno, entonces, ¿por qué se hizo el electrocardiograma? Porque las patologías cardíacas también son comorbilidades de la acromegalia. El paciente presentó hipertensión, entonces era necesario hacer un electrocardiograma para descartar el crecimiento del corazón, que es algo bastante común en este tipo de pacientes, o alguna insuficiencia cardíaca, que es en realidad como de las causas más comunes de muerte en pacientes con acromegalia. Y se hizo una tomografía computarizada para poder identificar si en realidad el paciente sí tenía un tumor. Entonces, esta es la silla turca. Bueno, más o menos se ve, pero está como de arribita. Entonces, la silla turca normalmente tiene un tamaño como de 10.5 a 15.95 milímetros. En este caso, pues la tomografía computarizada mostró que la del paciente tenía de 1.4 a 8 centímetros, lo que puede indicar en realidad que está la existencia y la extensión del tumor del paciente.
se mostró una hipodensidad de menos 11 o UG, que UG es en realidad como la unidad que mide la densidad, son unidades Hounsfield que miden como la densidad. Entonces, esta hipodensidad se puede deber a que en realidad pues, la hipófisis, perdón, está siendo aplastada. Entonces está siendo aplastada por el aracnoide. El aracnoide es como una hernia del espacio subaracnoideo de la silla turca. Y pues todos estos laboratorios, ¿verdad? En realidad, pues los más confirmativos fueron los de imagen, la tomografía, y a partir de la tomografía y los datos obtenidos de la exploración física, sí se puede dar un diagnóstico confirmativo para el padecimiento de acromegalia causada por un microadenoma. Muy bien. El tratamiento, en este caso, se optó por un tratamiento no farmacológico, siendo la hipofisectomía. La cirugía es la principal terapia recomendada debido a que tiene una mejor visualización y un bajo riesgo de complicaciones. Se recomienda fisioterapia para una mejor recuperación y acompañamiento psicológico en caso de malestar con el aspecto físico, ya que después del tratamiento, en algunos casos se ve atenuado los rasgos modificados, pero en la mayoría de los casos no es así, por lo que en algunos casos puede afectar la autoestima del paciente. Por otro lado, se recomienda un tratamiento específico para las comorbilidades específicas de cada paciente. En este caso sería la posible insuficiencia renal y el riesgo de diabetes mellitus. Siguiente. El pronóstico del paciente es favorecedor, ya que solo el 10% de pacientes recaen nuevamente tras las operaciones. Además, hay que tener en cuenta que el paciente tiene 70 años, entonces no se encuentra dentro del grupo de riesgo. Por otro lado, ya que el paciente, como habíamos dicho, es de una edad avanzada y la expectativa de vida en Guatemala es de 73 años, la expectativa del paciente no es muy alta. Siguiente. La incidencia a nivel mundial es de 4 casos por cada 1.000.000 de personas por año. En el caso de Guatemala tenemos que su morbilidad es de 6 casos, fue de 6 casos en 4 años. Si nos damos cuenta, en la primera gráfica, en el 2017 hubieron 2 casos, y en el 2018 1, en el 2019 3, y en el 2020 no se reportó ningún caso. Igual forma, la morbilidad por edad, si nos damos cuenta, las edades más afectadas es de 25 a 29 años. Por otro lado, el sexo femenino es el más afectado con respecto al masculino. Siguiente. De conclusiones podemos decir que es necesario los exámenes de laboratorio y de gabinete para la confirmación de acromegalia, ya que solo con los exámenes físicos no se puede confirmar esta enfermedad por los datos que pueden ser influenciados por otros factores. Ahora se recomienda la medición de la IGF-1, ya que es más fiable. Si nos damos cuenta, como mencionaron, las pruebas de hormonas de crecimiento, estas tienen factores que la modifican fácilmente su concentración. Debido a que esta patología es muy rara, su diagnóstico puede ser tardío. Y como habíamos mencionado, ¿verdad? Que su tasa es muy baja. Hay que tener en cuenta eso. Y debido a esta patología, la modificación de aspecto físico en los pacientes sí es necesario el acompañamiento psicológico. Gracias. A ver, Julia, solo dígame cuál es el grupo de riesgo, porque me dijo que el paciente no estaba dentro del grupo de riesgo. Sí, ¿Cuál es el grupo de riesgo? El grupo de riesgo en este caso en Guatemala sería los que están dentro de la edad de 25 y 29 años. Ya. Y Kevin,
¿Cómo, por qué razón en esta patología presentan como signos la nariz ancha, las mandíbulas, las manos grandes, los pies grandes, las mandíbulas anchas? ¿Cuál es la razón? Sí, esto se debe a que hay un exceso de la hormona de crecimiento, lo cual van a crecer las partes sacras, ¿verdad? ¿Pero Entonces, por qué crecen las ah, partes sacras y no o es un gigante, por ejemplo? Lick, si no estoy mal, creo que se debe a que como esta hormona del crecimiento induce la IGPF-1, creo que es la hormona, permítame, voy a ver cómo se llama esa hormona. Sí, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que esta es la que le dice, esta es la que hace que crezcan o sea, estos tejidos, ¿verdad? Entonces, pues por esto. A ver, Wendy, ¿usted qué dice? Bueno, no estoy muy segura, Lick, pero voy a volver a la imagen de la fisiopato para aclararme la mente. Fíjese que estos solo son signos, ¿verdad? Yo miro un paciente que tiene la nariz ancha, no le estoy haciendo ningún examen de laboratorio. Ok. Lick, si no me equivoco, es por los receptores. No sé si son como por receptores o proteínas, porque si ven en la imagen no estoy... No. A ver, Andrea, ¿qué tal, Andrea? Buenas tardes, Lick. Sí. ¿Usted qué explicación da? Pues probablemente pienso que es verdad primero todo empieza, ¿verdad? Por el exceso de liberación de la hormona hipotalámica del crecimiento, ¿verdad? Y también de somatostatina, y esa es la que envían las señales, ¿verdad? Para que se prolonguen más tanto los huesos, especialmente de la nariz. Fíjense que esto yo lo expliqué en la clase que di, la anterior, la última, sobre el sistema endocrino. ¿Usted qué dice, Damaris? Pues yo creo que es porque como la hipófisis pues crece y se encuentra en la base del cerebro, o sea, en la parte como atrás de la nariz, siento yo que eso pues puede afectar a crecer, hacer que Tampoco. crezcan. Según vieron ustedes en su fisiopato 1, cuando vieron sistema óseo, los huesos crecen a lo largo mientras no se ha cerrado la epífisis y la diáfisis. O sea, en la etapa de crecimiento están abiertas y los individuos crecen en altura, o sea, dan en altura. Cuando el problema de una hipersecreción de hormona del crecimiento es en esta fase, es que se desarrollan las personas que conocemos como problema de gigantismo. Pero en la acromegalia ya en esta, por eso le preguntaba a los grupos de riesgo a la señorita López, porque en la acromegalia ya se cerró la epífisis y la diáfisis y hay una hipersecreción de la hormona del crecimiento. Entonces, en lugar de crecer hacia lo largo, crecen a lo ancho. Por eso empezamos a observar en el individuo que de joven no tiene estas facies, pero ya en la etapa adulta que se cerró la epífisis y la diáfisis, si hay una hipersecreción de la hormona del crecimiento, se le empiezan a ensanchar la nariz, la mandíbula, las manos, porque sus huesos crecen a lo ancho, no pueden crecer a lo largo en esa hipersecreción de la hormona del crecimiento. ¿De acuerdo? Y esos son los primeros síntomas que hacen sospechar al médico que puede tener una acromegalia. Que se ensanchan sus fascias y tienen aquellas manazas, aquellos pies grandes que no es normal, entonces ya mandan la batería de
de laboratorio para ver cómo están los niveles de hormona del crecimiento. ¿De acuerdo? Los felicito que estuvo muy bien su presentación sobre el PowerPoint y se vio que le dedicaron tiempo para hacerlo y pues estuvieron bien en su presentación. Entonces, ya le va a tocar al próximo grupo. Vamos a ver si ya Stephanie está con nosotros. Sí, Leica, aquí estoy. Gracias, Bueno, entonces, gracias por sus presentaciones a los primeros dos grupos. Se prepara entonces el grupo 5, por favor. Cuando estén listos, comienzan de una vez. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y les vamos a hablar sobre la tiroides de Hashimoto. Siguiente, por favor. Bueno, la enfermedad de la tiroides es una difusión que presenta la glándula tiroides, la cual tiene una forma de mariposa. Atrás. Esa. La cual tiene una forma mariposa, como se logra ver ahí, y se encuentra situada en la parte del cuello como base, en su parte frontal de la tráquea y en la parte baja de la laringe. La glándula tiroides se encarga de producir hormonas, las cuales ayudan al cuerpo a mantener el control del metabolismo. La definición general es de que la tiroiditis engloba un grupo de enfermedades que comparten la inflamación de las glándulas tiroideas, como son las inflamaciones con dolor intenso y las indoloras. Entre las de dolor intenso se encuentra supurativa, y la inducida por radioyodo y la inducida por reumatismo. Y entre las indoloras está la de Hashimoto, posparto, inducidas por fármacos, y las fibrosas. Nuestro caso clínico se clasifica como tiroides Hashimoto, que es un tipo de tiroides crónica indolora. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la tiroides de Hashimoto? Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la destrucción de la glándula tiroides mediada por autoanticuerpos. El nombre viene del médico japonés Karaku Hashimoto. Anteriormente se le llamó bocio linfomatoso. Aunque el bocio no es grande, puede ser irregular debido a que comenzó con hipertiroidismo y luego se pasa a hipotiroidismo, por lo que en esta enfermedad puede no tener un bocio. Siguiente, por favor. En las causas, realmente no hay una causa como tal, sino que son factores de riesgo que están divididos en patógenos y ambientales. En los patógenos está la destrucción de la tiroides por los anticuerpos y están los hereditarios y también el sexo. En los ambientales encontramos la baja ingesta de yodo, el estrés, la radiación y fumar. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, como ya se había mencionado, pues es a través de un bocio indoloro, ¿verdad? Pues aquí se ve en esta imagen que que crece, ¿verdad? Es un agrandamiento del bocio, pero también puede haber una intolerancia al frío, puede haber constipación intestinal, puede haber cansancio, fatiga, incluso puede haber un aumento de peso, y en las mujeres pues se puede presentar ciclos menstruales irregulares. Siguiente. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, como ya se mencionó, esta es una enfermedad autoinmune, por lo tanto las células del sistema inmune lo que van a buscar es proteger al cuerpo y ayudar a combatir enfermedades. Para ello van a producir anticuerpos como la antiperoxidasa y la antitiroglobulina. Estas lo que van a hacer es que van a autoatacar a la misma glándula tiroides, van a dañarla y van a provocar una inflamación. Por los daños que esta va a sufrir, esta va a dejar de producir suficientes hormonas tiroideas como la T4, que es la tiroxina, la T3, trillotironina, y esto va a causar un hipotiroidismo. En condiciones normales, la hipófisis va a secretar la hormona estimulante de la tiroides, y esta va a regular a la tiroides para la excreción o para la síntesis de hormonas tiroideas por medio de un mecanismo de retroalimentación negativa. Es decir, que cuando tenemos menos trillotironina y tiroxina, se va a liberar más hormona estimulante de la tiroides,
Y esta a la vez, al estar elevada, va a estimular a la tiroides para que libere T3 y T4. Pero en el caso de la tiroiditis de Hashimoto, esto no se va a dar, debido a que la hormona tiroides va a seguir estimulando TSH, porque la tiroides va a disminuir su capacidad para producir T3 y T4. Entonces esto va a provocar de que la hipófisis va a seguir acumulándose TSH en el cuerpo. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico de la tiroiditis de Hashimoto, se hace usualmente cuando los pacientes presentan síntomas de hipotiroidismo, como se mencionó anteriormente, ellos presentan un bocio. Entonces, para esto se realizan exámenes de laboratorio en los cuales se evalúan los niveles de tirotropina o TSH en la sangre, que esto se utiliza para evaluar la función de la glándula tiroidea. En nuestro caso, estos niveles se encuentran elevados y también se evalúan los niveles de T4 y T3 que se encuentran disminuidos. También se evalúan los niveles de los anticuerpos contra la tiroperoxidasa, TPO. Estos regularmente se encuentran también elevados. En cuanto a los exámenes de gabinete, si existe un bocio, se realiza una ecografía tiroidea, que es un examen por imagen de fácil acceso a la tiroides. En este examen se coloca al paciente en una posición de cúbito supino y se emplea una sonda que emite ondas sonoras que generan una imagen de la tiroides. También, cuando existe una sospecha en las alteraciones en el desarrollo de la glándula, se recomienda una gamografía tiroidea en la que se utiliza un marcador de yodo radioactivo para evaluar la estructura y el funcionamiento de la glándula tiroides. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento de primera elección, tenemos la levotiroxona. La aminodarona se utiliza cuando se necesitan grandes cantidades de yodo. Después, cuando está una mujer embarazada, se utiliza T3 intravenoso y se utiliza tiamazol cuando se comienza con hipertiroidismo. Siguiente, por favor. En el tratamiento quirúrgico de primero se evalúa al paciente, se le da una terapia como la hormonoterapia y luego se puede dar el seguimiento de la cirugía por causa de nódulos o el bocio. Siguiente, por favor. Bueno, como pronóstico de esta enfermedad, normalmente se tiene un pronóstico adecuado si se sigue una buena adherencia terapéutica y un tiempo de tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque lo que se busca es llegar a un estado de eutiroidismo. ¿Qué significa eutiroidismo? Esto es tener los niveles de T3 y T4 en los rangos normales en un paciente sano, ¿verdad? Básicamente lo que se busca con el tratamiento... perdón. Ay, me pasé, lo siento. Con el tratamiento de la hormonoterapia, ¿verdad? Que es nivelar en este caso los niveles de T3 y T4 en el cuerpo del paciente. Cuando la presentación de nuestro caso clínico, siguiente. Pues en este caso la paciente es de 10 años, ¿verdad? Y pues el motivo de la consulta es porque se había notado de que tenía mucho nerviosismo y tenía poca tolerancia al calor y tenía un ánimo muy decaído, pero no había presentado deposiciones diarreicas, ni había padecido taquicardia, ni tenía disminución de peso, ni se le había caído el cabello. Y al mismo tiempo pues ha mantenido un buen ritmo de sueño y su rendimiento pues ha sido el adecuado. Y como parte de su dieta, ella tomaba o toma sal yodada y su alimentación es variada. Como antecedentes pues tenemos a que su padre pues está en seguimiento por hipotiroidismo subclínico. Entonces como ya va a ser parte de que puede haber alguna alteración, ¿verdad?, de la tiroides. Y pues en cuanto a los personales, pues nació de parto eutóxico normal, no habían alteraciones, ha tenido un buen desarrollo psicomotor y al mismo tiempo pues no ha tenido ningún estancamiento en cuanto a su pondoestatura. Y es importante mencionar también que tuvo una aparición de la menarquía a los 10 años con menstruaciones regulares. Siguiente. En cuanto al examen físico, pues tenemos los signos vitales, ¿verdad? Aquí es importante mencionar que en cuanto a la tensión arterial, especialmente la sistólica, pues está elevada, ¿verdad? Y en la somatometría, pues los datos también están elevados según el rango en el que deberían estar, más sin embargo no es tan como significativo, ya que también puede presentarse en algunos casos
de que ya sea la estatura puede ser un poco más alta, ¿verdad? Cuando tienen algunos problemas con la tiroides. Pero en cuanto a la revisión por sistemas, pues ya se observó que presentaba temblor fino en las extremidades, ¿verdad? Y en la región cervical, pues se observaba la tiroides aumentada, ¿verdad? Pero no tenía nódulos ni exofalmos asociados. Siguiente. Bueno, respecto a los exámenes de laboratorio, en estos se realizaron pruebas sanguíneas. Primero se realizó una prueba analítica, la cual se evaluaron los valores de la hormona estimuladora de la tiroides, de tiroxina libre y tiroidina libre. En las primeras pruebas analíticas, los resultados de la TSH se encontraron por debajo de los valores normales, siendo de 0.3 microunidades por mililitro, y los valores normales son de 0.41 a 3.67 microlitros por mililitro, mientras que la hormona tiroxina libre se encontró con un valor de 1.16 nanogramos por decilitro, dentro de los valores normales de 0.81 a 0.76, sin embargo, o sea, ya como que va a llegar a su límite, a su intervalo. Mientras que el nivel de tironina, este se encontró con 4.99 picogramos por mililitro, dentro de los valores normales también. Lo contrario se observó en la segunda prueba realizada al mes de la primera, en donde los niveles de la hormona estimulante de la tiroides aumentaron grandemente, sobrepasando sus valores a 16.28 microunidades por mililitro, mientras que los valores de tiroxina libre disminuyeron también debajo de sus intervalos a 0.58. El hallazgo de esto, de que se haya una elevación de la TSH y una disminución de la T4 libre, esto va a indicar un hipotiroidismo en el paciente, ¿verdad? Por lo tanto se va a confirmar su diagnóstico. Mientras que la medición de T3 no se realizó en la segunda prueba, debido a que esta va a seguir aumentando siempre que haya una conversión de T4 a T3, entonces sus niveles se van a mantener normales. Mientras que en los anticuerpos, en esta se evaluaron únicamente en la segunda prueba, ya que estaba confirmado el hipotiroidismo. Estos se realizaron, evaluaron la presencia de antitiroglobulina y antiperoxidasa, que como ya se mencionó, son las responsables de la autodestrucción, y sus valores se encontraron por fuera de los valores normales. Siguiente, por favor. Se realizaron también análisis de bioquímica. En estos se encontraron niveles de calcio sobre sus valores normales, con un valor de 10.1 respecto a los valores de referencia de 4.8 a 5.5. Esto se debe a que la excreción de calcio se ve aumentada en el hipertiroidismo y en el hipotiroidismo disminuye. Y esto se ve también porque el calcio es provocado, la excreción de calcio provocado por la tiroides es más que un resultado de una acidosis. En cuanto si hay excesos de exámenes de laboratorio, se considera que no, porque todos dan como que un aspecto y son tomados en cuenta para un diagnóstico para la enfermedad que la tiene la paciente, el tiroidismo de Hashimoto. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto a los exámenes de gabinete, se le realizó a la paciente una ecografía. Las imágenes que se muestran no son del caso clínico, ya que este no tenía imagen. Pero en esta podemos ver que en la ecografía se mostró una tiroides ligeramente aumentada, ya que se observó que el istmo tiene un diámetro de 5 milímetros. El istmo normalmente tiene que tener un diámetro no mayor a 3 milímetros. Entonces, nuestra paciente presenta una inflamación en la tiroides. También en los lóbulos presentan valores normales, aunque en el espesor del lóbulo derecho está disminuido o se ve menos por la inflamación del istmo. Y también en la ecografía de la paciente se presenta una ecogenicidad heterogénea. Esto quiere decir que la tiroides se ve de manera irregular debido a la presencia de inflamación por aumento de la vascularización glandular, y también se presentan una ecogenicidad pseudonodular, que es un indicativo de tiroiditis crónica. Siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo a los exámenes de gabinete y laboratorio realizados, se puede decir que la paciente tiene, el diagnóstico que se le dio a la paciente es tiroiditis linfocitaria crónica o tiroiditis de Hashimoto con fase hipertiroidea inicial y posterior estado hipotiroideo.
En cuanto a si los exámenes son los datos proporcionados en el caso clínico y los exámenes de laboratorio de gabinete son concluyentes para el diagnóstico propuesto, pues los datos sí son suficientes, ya que como antecedente familiar se refiere que el padre de la paciente tiene hipotiroidismo, y también los exámenes de laboratorio nos ayudan a confirmar el diagnóstico debido a que presenta un aumento excesivo de la TSH y una disminución de T4 y T3, que son indicativos de hipotiroidismo. En cuanto a los exámenes de gabinete, también nos ayudan a concluir el diagnóstico, ya que se muestra una inflamación en el istmo y una ecogenicidad heterogénea y pseudonodular. Y si se sugerirían otros exámenes para confirmar el diagnóstico, pues no sería necesario realizar ningún otro examen, ya que los realizados proporcionan la información para concluir que la paciente tiene un hipotiroidismo de Hashimoto, aunque también se recomienda una gammagrafía, ya que en esta se puede ver como que una imagen más clara de la tiroides. También se pueden realizar ciertas pruebas complementarias como la creatinina fosfocinasa y un perfil lipídico, y también observar si la paciente no tiene anemia, porque estos son parámetros que se ven alterados cuando existe un daño en la tiroides. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, se considera que es el correcto, ya que es una niña de 10 años y la dosis recomendada es de 50 microgramos. Pero se le puede recomendar de que la dosis debe ir incrementando paulatinamente cada 2 a 4 semanas. Realmente no agregaríamos, no suprimiríamos, perdón, el tratamiento, pero sí podríamos agregarles de que si comienza a presentar bocio o algún nódulo, se le recomendaría la cirugía debido a que es el tratamiento a elección, así como la estética debido a que es una niña y puede llegar a crecer y querer no tener ese tipo de problemas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la evolución y pronóstico de la paciente, al someterse al tratamiento, la paciente podrá nivelar y controlar sus niveles de TSH, que lo que se busca es un estado de eutiroidismo, ¿verdad? Como lo mencioné antes, es estabilizar sus niveles de TSH, lo que permitirá a la paciente entonces tener un desarrollo adecuado y óptimo debido a la estabilización de estas hormonas, ¿verdad? Entonces, esto hará que el pronóstico sea muy favorable para ella y la calidad de vida sea comparable con cualquier persona de su edad, ¿verdad? No, no es una enfermedad que la vaya a ¿cómo sería? A perder en algunas cosas de la vida, ¿verdad? Únicamente. Y las incidencias. En cuanto a las incidencias, la tiroiditis de Hashimoto se observa con mayor frecuencia en el sexo femenino. Esta patología tiene una mayor incidencia entre las edades de 41 a 71 años, por lo que nuestra paciente no entra en el rango de mayor incidencia según la edad. En Guatemala se presenta con mayor frecuencia en el departamento de Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Huehuetenango y Quiché. Bien. Muchas gracias por su atención. Gracias. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí, gracias. Es que tuve que pasarme a mi celular porque me sacó. Pero bueno, primero felicitaciones por su presentación porque hicieron un muy buen manejo de tiempo y la verdad es que sí explicaron muy bien todo. Entonces, primero tengo una pregunta para ustedes. No sé si tal vez la persona que explicó laboratorios o entre todos me pueden decir por qué es que el calcio estaba alterado en este caso. No sé si investigaron un poco más de cuál es la relación entre el calcio con la hormona tiroidea. No sé si saben si hay otra hormona que puede estar involucrada o no. Stephanie, fíjate de que yo estaba leyendo de que realmente esta enfermedad también se asocia a otras enfermedades también. Entonces, yo siento que puede ser de que pueda llegar a tener otra enfermedad nuestra paciente que no ha sido diagnosticada, porque salieron de que las enfermedades autoinmunes también puede ser como diabetes, vitiligo, enfermedad célica,
artritis reumatoide, anemia. Entonces puede ser un tipo de enfermedad que todavía no está diagnosticada y por qué el calcio también puede estar elevado. Vas bien. ¿Y cuál es la hormona principal que regula el calcio? O la glándula, mejor dicho. Es una que está muy cercana a la tiroides. Si no estoy mal, les explicó la LICU. Calcio, también lo vieron en la Nato 1. Calcio, calcio. No es la de paratiroidea. Sí. Creo que Sí, muy la bien. paratiroidea, ¿verdad? ¿En dónde se localiza la paratiroidea? Atrás. No recuerdo la localización exacta. Sí, pues prácticamente se localiza como que al mismo nivel de la tiroides. Entonces, como explicaba Eileen, sí puede ser que este proceso autoinmune y la misma inflamación de la tiroides pudiera llegar a haber afectado a la glándula paratiroidea y por eso es que vemos que también está alterado el calcio. Esa sería como la explicación principal. Bueno, ahora a ver de los participantes, veamos Marilyn. Marilyn Montes, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Estefanía. Sí. Entonces, para ti la pregunta es, ¿por qué en este paciente se vio que al principio tenía hipertiroidismo y después ya de último tenía hipotiroidismo? ¿Por qué es que fue ese cambio? Porque al principio presentaba hipertiroidismo. Y después hipotiroidismo. Según lo que en la fisiopatología, lo que explicaron. Ay, Gelar. O a ver, al principio de la enfermedad, ¿qué es lo que pasa? A nivel de la glándula tiroides. A nivel de la glándula tiroides, bueno, cuando hay un aumento de cualquiera de esas glándulas, pues da lo que es el hipertiroidismo. Entonces, hablaban también, no sé, al menos con respecto a lo que también he leído, de la hormona T3 y la T4, cuando hay un aumento de esas hormonas, da esta enfermedad. A ver, ¿alguien del grupo que quisiera ayudarle? Sería por el proceso que se da entre, o sea, cuando da el momento de la retroalimentación, de que se disminuyan los niveles de TSH, entonces van a aumentar los niveles de T4 y T3, entonces ahí se va a dar el hipertiroidismo. Lo contrario que va a suceder al final, o sea, ya cuando va avanzada la enfermedad, que va a terminar en un hipotiroidismo, donde disminuyen donde aumentan los niveles de TSH y disminuyen los T4. Exacto, muy bien. Entonces ahí la clave es... Lo dije así, ¿verdad? Pero sí. Sí, ahí estás bien. La clave es ese mecanismo de retroalimentación por el cual se regula las glándulas tiroideas, ¿verdad? Siempre ténganlo en cuenta. Si tenemos mucha TSH, vamos a tener pocas hormonas tiroideas y si tenemos muchas hormonas tiroideas, va a haber poca TSH, básicamente. Y bueno, esta es una pregunta libre, solo para que puede contestar alguien del grupo o alguien de la audiencia. ¿Cuál sería, solo para que tengamos así bien claro, cuál es el tratamiento para el hipotiroidismo y cuál es el tratamiento para el hipertiroidismo? Para hacer bien clara la distinción. Para el hipotiroidismo se utiliza levotiroxina. Sí, levotiroxina, perdón. Y para el hipertiroidismo se utiliza el tiamisol. Tiamisol. Sí, mejor conocido como metimazol. A veces se usa ese nombre comercial. Entonces, tengan cuidado porque este medicamento se parece mucho al nombre genérico de la dipirona, que es metamizol. Entonces, si ustedes cuando hacen, no sé si algunos, yo creo que algunos ya están en hospital o cuando vayan al hospital, tengan cuidado porque se suele confundir el metamizol con el metimazol, ¿verdad? Y uno es para la fiebre y el otro es para el hipertiroidismo.
Bueno, muchas gracias, excelente presentación. Entonces pasamos con el último grupo, por favor. Ahorita vamos a presentar. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Va. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 6 y nuestro caso clínico es sobre la tormenta tiroidea. Siguiente. Perdón, no había encendido mi cámara. Bueno, la tormenta tiroidea es un estado crítico poco frecuente, potencialmente mortal, que representa la manifestación extrema de la tirotoxicosis, que condiciona la disfunción de múltiples órganos por el efecto del exceso de las hormonas tiroideas, siendo una verdadera emergencia endocrinológica. Esta se caracteriza por alteraciones del estado neurológico, taquicardia y fiebre asociados a un incremento en la forma libre de las hormonas tiroideas séricas. Las causas, pues esta ocurre debido a una situación de estrés mayor como traumatismo, ataque cardíaco o principalmente infección en personas con hipertiroidismo sin tratamiento. En casos poco frecuentes, la tormenta tiroidea puede ser causada por el tratamiento de hipertiroidismo con la terapia de yodo radioactivo para las enfermedades graves. Esta se puede presentar incluso después de una semana o más de haber recibido el tratamiento con yodo radioactivo, ya que se dice que la ingesta de yodo inicialmente incrementa lo que es la producción de la T4 y suprime la liberación de esta. Sin embargo, los niveles de yodo se van como declinando después de 10 a 14 días, lo que va a permitir la descarga de grandes cantidades de la T4 recién formadas en la circulación. Entonces, por esta razón, el yodo radioactivo puede precipitar una tormenta tiroidea retrasada en pacientes predispuestos. Siguiente. El cuadro clínico se compone de una característica exagerada de hipertiroidismo acompañada de manifestaciones de disfunción multiorgánica, como la que son manifestaciones cardiovasculares en las que se encuentran las palpitaciones, taquicardia, intolerancia al ejercicio, fibrilación auricular. Las manifestaciones del sistema nervioso central, caracterizado por agitación, delirio y confusión. También las manifestaciones gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas y vómitos. Y en la exploración física se puede encontrar que el paciente tiene fiebre, temblores en las manos, piel húmeda y caliente y el bóceo, que es el crecimiento anormal de la glándula tiroides. Siguiente. Bueno, para la fisiopatología no está como dilucidada por completo, pero se tienen varias hipótesis. La primera sería que hay una disminución de la proteína ligadora de la hormona tiroidea, principalmente de la albúmina y de la prealbúmina. Esto debido a que, debido a la falta de estas proteínas, la hormona tiroidea aumenta su concentración en la sangre y produce la actividad biológica, que al ser elevada puede ocasionar la tirotoxicosis o la tormenta tiroidea. Otra de las hipótesis sería el incremento de los receptores de hormona tiroidea en los tejidos blancos. Esto se da por medio de una acidosis metabólica o por la liberación de mediadores que se incrementan durante el estrés metabólico. Esto provoca que haya una respuesta exagerada al estímulo adrenérgico, lo que quiere decir que se aumenta la estimulación y la secreción de las hormonas tiroideas en el torrente sanguíneo. Otra de las hipótesis es debido a la patogenia de la enfermedad de Graves. Se sabe que este es el principal causante de la tirotoxicosis. Este sería un mecanismo autoinmune que está mediado por la inmunoglobulina estimulante de la tiroides, lo que da lugar a la sobreproducción de las hormonas tiroideas. En la fisiopatología de nuestro caso, como en nuestro caso, la paciente padecía de bocio multinodular tóxico. Entonces se decía que este era el factor predisponente, por lo que la patología se puede inferir que se debe a esta enfermedad. Esto se daría porque hay una hiperplasia nodular de la glándula tiroides, lo que significa que se aumenta el tamaño de la tiroides, como se puede ver en la imagen que está ahí, y además de que agranda su tamaño, también se pueden observar que hay crecimiento de algunos nódulos.
Estos liberan las hormonas tiroideas de forma autónoma, independientemente de los estímulos de la THS, que es la glucoproteína encargada de estimular la síntesis y la liberación de hormonas tiroideas. Entonces, este sería el factor desencadenante del aumento de las hormonas tiroideas a nivel plasmático en nuestro caso. Siguiente. Con respecto al diagnóstico, este se basa en la presencia de una sintomatología grave como hipertermia, disfunción cardiovascular, alteración a nivel de conciencia, además una evidencia bioquímica como leucocitosis, supresión de la hormona estimulante de la tiroides, elevación de T4 y T3, aumento de las enzimas hepáticas, hiperglucemia, también es necesario un análisis de peroxidasa tiroidea o inmunoglobulina inhibidora ligada a tirotropina. Además, en la radiografía de tórax se debe buscar una posible infección como una causa precipitante. También se puede observar una aceleración del metabolismo del cortisol y en el electrocardiograma se muestra una taquicardia sinusual y una fibrilación auricular en menor porcentaje. Además, se utiliza una escala de Borch-Warskowski, en el cual es un sistema de puntuación compuesto por temperatura, alteraciones del sistema nervioso, manifestaciones gastrointestinales, sistema cardiovascular. Entonces, este tiene un rango de 0 a 140 puntos, una puntuación de 45 más, una probabilidad de tormenta tiroidea de 25 a 44 solo indica que es inminente y menor a 25 es poco probable. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso del tratamiento, este se basa principalmente en soporte vital, en el control de las hormonas tiroideas y en el bloqueo de las acciones a nivel periférico. Para el soporte vital, lo que se preserva es preservar un adecuado gasto cardíaco. Acá se tiene que tener cuidado con la hiperactividad simpática, arritmias y paro cardíaco. Para el control de la hipertemia, en este caso se prefiere el uso de paracetamol y está contraindicado el uso de silicatos, ya que estos se saben de que van a incrementar la concentración sérica de las hormonas T3 y T4. Ahora bien, para el control de las hormonas tiroideas, lo que se pretende es inhibir la síntesis y liberación de las mismas, para lo cual se utilizan fármacos de la familia de las tionamidas. En el caso de estos se utiliza propiltiuracilo y metimazol. Sin embargo, durante el uso de estos fármacos es importante considerar hepatotoxicidad, ya que tanto el propiluracilo como el metimazol tienden a generar hepatotoxicidad. Por tal, es importante evaluar la actividad hepática en los pacientes. Ahora bien, para el tratamiento de elección se prefiere el metimazol, ya que este presenta una menor toxicidad, además de que tiene una vida media más larga y por tal un efecto más duradero. Ahora bien, para lograr una total resolución del cuadro, es posible emplear yodo radiactivo, el cual va a bloquear el efecto de Wolff-Chekhov, que también es conocido como la síntesis y liberación de hormonas. Sin embargo, este tiene un límite de 8 a 10 días, ya que es posible que se dé una exacerbación de la sintomatología y sí se produce un efecto de escape en la síntesis y liberación de hormonas. Ahora bien, también se puede usar el uso de secuestradores de ácidos biliares, en este caso la colestiramina, que se encarga de inhibir la reabsorción a nivel intestinal. Ahora bien, para el bloqueo de la acción periférica, el objetivo es lograr el control de los efectos sistémicos y para ello se hace el uso de betabloqueantes, en este caso el propanolol, que este va a controlar los síntomas adrenérgicos y evita la conversión de T4 a T3 a nivel periférico. Sin embargo, se debe tener un control en enfermedades como asma, enfermedad pulmonar y enfermedad obstructiva crónica. Además, también se pueden tener alternativas como betabloqueantes cardioselectivos, tal es el caso del atenolol y metoprolol. Así también se puede tener uso de esteroides como la dextrometasona e hidrocortisona que van a generar el mismo efecto. Sí. Bueno, en el pronóstico de esta enfermedad
Esta puede ser mortal si no se trata. Se dice que la tasa global de mortalidad debido a la tormenta tiroidea es de aproximadamente del 10 al 20%, pero se ha informado que puede llegar hasta un 75% en personas hospitalizadas. El factor precipitante o la enfermedad subyacente es a menudo la causa de la muerte. Sin embargo, con un diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado, el pronóstico es bueno. Siguiente. En las incidencias a nivel mundial, las estadísticas del padecimiento de esta enfermedad son más frecuentes en las mujeres, ya que el porcentaje según el género es de 85.7% para el sexo femenino, mientras que el de género masculino es del 14.3%. Ahora, para las estadísticas, según edad, en el género femenino, el rango de mayor frecuencia es de 61 a 70 años de edad. Siguiente. Análisis del caso clínico. Nuestra paciente es una mujer de 59 años que se le diagnosticó 2 años atrás hipertiroidismo y se le dejó un tratamiento con propranolol. 2 días antes la paciente presentó malestar general, anorexia, dolor abdominal difuso, náuseas, vómito, diarrea. En ese momento recibió prescripción médica, por supuesto cuadro clínico de gastroenteritis. Al no obtener resultados, luego la paciente presentó dolor torácico, palpitaciones, deterioro del estado de alerta y fiebre. Entonces fue trasladada a urgencias. Al momento de su llegada se encontraba desorientada, somnolienta, con taquicardia, fiebre, hipotensión arterial, palidez de tegumentos. Además, el cuello se observaba cilíndrico, delgado y con tiroides indurada. El motivo de la consulta fue que 2 días antes de ser ingresada, la paciente presentó el malestar general, además el dolor torácico y las palpitaciones y el deterioro del estado de alerta y fiebre. En los antecedentes personales fue el diagnóstico de hipertiroidismo 2 años atrás y un tratamiento irregular con propranolol. Siguiente, por favor. En el examen físico todos los valores estaban alterados. Se le encontró taquicardia, acidosis metabólica, hipotensión arterial y fiebre. En la revisión por sistemas, pues la paciente se encontraba desorientada y somnolenta, como había dicho, el cuello cilíndrico y delgado, la tiroides indurada, náuseas, vómitos, diarrea. Además, en el sistema cardiovascular presentó taquicardia, hipotensión arterial. En este caso, sí fue posible determinar el diagnóstico provisional, debido a que la paciente ya tenía un diagnóstico previo de hipertiroidismo. Además, son suficientes los datos clínicos que se obtuvieron, debido a que ya tenía síntomas gastrointestinales, cardiovasculares, alteración de la conciencia, fiebre, y además en la escala de Borch-Gordkowski dando 65 puntos, entonces presentó indicios para tormenta tiroidea. Siguiente, por favor. Ahora con los exámenes, de primero se realizaron los de laboratorio. Aquí se obtuvieron los biomarcadores cardíacos que dieron un resultado negativo. Se hizo un estudio de electrolitos revelando que había hiponatremia e hipocloremia. Y en el perfil tiroideo se observó que había elevación de la T3 y de la T4. También estaba elevada la captación de T3 y había una disminución de la THS. En estos resultados podemos ver que la hiponatremia se presenta por un déficit en la supresión de la ADH, lo que lleva a una incapacidad de elevar la osmolaridad urinaria por encima de la plasmática. Los niveles bajos de cloro en la sangre pueden estar relacionados a la deficiencia de electrolitos. Por eso en los tratamientos se consideran las deposiciones electrolíticas. La creatinina baja se considera que puede ser por enfermedad renal, ya que es una patología que se relaciona con las vías urinarias. Y el BNP, que es el péptido natriurético auricular tipo B, es alto en esta paciente porque las hormonas tiroideas ejercen un efecto estimulatorio sobre los componentes del sistema renina-angiotensina y sobre estos péptidos. Entonces, las hormonas tiroideas estimulan tanto la síntesis como la secreción de estos y por eso se pueden encontrar elevados en los pacientes con hipertiroidismo. Los niveles de THS son bajos comparados con los niveles de T3 y T4 debido a la fisiopatología explicada que, como se mencionaba, estas hormonas se liberan como automáticamente sin necesidad del estímulo de la THS. Siguiente, por favor. En los exámenes de gabinete tenemos de primero un electrocardiograma. En este se muestra que hay un flúter auricular y este se define como un ritmo rápido y ordenado en las aurículas, lo que se puede representar como arritmias. Se sabe que es un problema que
es consecuencia del hipertiroidismo, por lo que puede ayudar a confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Siguiente, por favor. El siguiente examen fue el ultrasonido. En este se reveló el aumento global en las dimensiones de la glándula tiroides. Además, como se puede ver, se dice que el parénquima es heterogéneo y como pueden observar en el normal se observa todo como en la misma tonalidad de grises, y en los que están del lado derecho son los de la paciente y se puede observar que hay diferentes tonos. Estas son las anormalidades que se pueden observar durante la enfermedad, así como no sé si pueden observar una como manchita más oscura en el ultrasonido de abajo del lado derecho. Eso indica la presencia de los nódulos, que como habíamos mencionado son los componentes principales de la fisiopatología en esta paciente. Finalmente, se puede decir que algunos exámenes estaban en exceso, ya que esta enfermedad se puede comprobar o diagnosticar principalmente con... el diagnóstico es principalmente clínico. Entonces, estos exámenes de gabinete se realizan solo como para confirmar el diagnóstico, y también teniendo los resultados de la escala de Buch y Ward-Fosky, se podía comprobar el diagnóstico. Solamente. El diagnóstico presuntivo y conclusivo en este caso es el mismo, que es tormenta tiroidea, que representa una emergencia endocrina rara, pero es potencialmente mortal. En la paciente, el desarrollo de tormenta tiroidea fue causado por la supresión de antitiroideos, por no seguir su tratamiento con hipertiroidismo, que fue un factor desencadenante, y el bocio multinodular tóxico, que fue un factor predisponente. Para guiar este diagnóstico, los datos clínicos y los de exámenes de laboratorio y gabinete fueron suficientes, pero principalmente para detectar tormenta tiroidea se basa en la sospecha clínica, por la que la información proporcionada por los datos clínicos en conjunto con la escala de Borch y Wartowski pueden ser suficientes, mientras que los demás exámenes fueron complementarios para determinar una posible causa y si había daño a nivel del corazón o alguna alteración hidroelectrolítica debido a los síntomas de la paciente, que son causados por la misma tormenta tiroidea y que no pueden detectarse en el examen físico, y el ultrasonido, que fue para observar el agrandamiento de la glándula tiroides, aunque este último se puede asumir también en el examen físico. Siguiente. Respecto al tratamiento, el tratamiento que llevó este paciente fue el uso de propanolol, metimazol, hidrocortisona y acetaminofén, y por tal fue un tratamiento adecuado, aquí en el caso del acetaminofén para controlar la fiebre, y lo que es metimazol para reducir la síntesis y liberación de hormonas tiroideas, y en el caso de propanolol para evitar los efectos a nivel sistémicos. Y esto iba acompañado de la hidrocortisona. Bueno, en la evolución y el pronóstico, pues con un tratamiento adecuado e inmediato de los medicamentos pues, que ayudaron a frenar el proceso tirotóxico, la paciente tuvo un pronóstico favorable, ya que durante su tiempo en urgencias presentó mejoría clínica, se revirtieron todas las alteraciones del ritmo cardíaco y posteriormente en su corta estadía en cuidados intensivos mostró resultados favorables. Actualmente se encuentra en seguimiento en consulta externa de endocrinología, por lo que se espera que la crisis pues, no se repita al mantenerse bajo control. Siguiente. En las incidencias en Guatemala por departamento, reportados en el año 2017 hasta el 2020, se registraron 100 casos de tormenta tiroidea, siendo el departamento de Quiché el que registra un mayor porcentaje, específicamente un 35%, el departamento de Santa Rosa con un 20%, Guatemala y Alta Verapaz con el 10%. En los departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango y Izabal, fueron los departamentos que presentaron un menor porcentaje de casos, específicamente el 1%. Ahora se muestra el aumento en el número de casos según la edad de los pacientes, teniendo más prevalencia en los pacientes de 30. Siguiente. Acá podemos ver que se muestra el aumento
del número de casos según la edad, ¿verdad?, de los pacientes, teniendo más prevalencia en los pacientes de 30 a 34 años, con 14 casos registrados, y pacientes de 1 a 4 años con 12 casos registrados, mostrando un descenso en los pacientes de 55 años en adelante. Acá podemos observar que a nivel mundial la mayor prevalencia en padecer esta enfermedad en las personas era de tercera edad, mayor a 60 años, por lo que acá en Guatemala fue lo contrario, que fue de 30 a 34 años. Además, se muestra que es una enfermedad poco usual en los niños de 0 a 1 año y de 10 a 14 años. Acá también podemos ver las estadísticas del padecimiento de esta enfermedad en los últimos años, que demostraron que el número de pacientes de sexo femenino que llegan a padecer la enfermedad es mayor al número de pacientes de sexo masculino, presentando una variante en el año 2020. En el año 2017 se observa que fueron 16 casos en hombres, 25 en mujeres. En el 2018, 6 casos en hombres y 18 en mujeres. En el, eso es lo que no alcanzo a ver. En el 2019 creo que fueron 4 en hombres y 8 en mujeres. Y en el 2020, que fue lo contrario, que creo que fueron, no alcanzo a ver la presentación, no sé si puedes ver. 20 creo que fueron en... Bueno, como conclusiones, en conclusiones, tenemos que la tormenta tiroidea es la máxima manifestación de la tirotoxicosis y aunque es poco frecuente, tiene una alta tasa de mortalidad. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y debe considerarse cuando existe fiebre, alteraciones neurológicas y gastrointestinales en pacientes con sospecha de hipertiroidismo. La escala de Wurch y Wartowski es una herramienta útil para reconocer rápidamente los signos y síntomas de tirotoxicosis y se debe conocer dicha patología para ofrecer un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno con la finalidad de disminuir las complicaciones y la mortalidad. Y gracias. Muy bien, gracias. Bueno, solo antes, no sé si la licenciada tiene alguna pregunta, es que aparecía con su mano levantada. ¿O no?